eh, las, las cónicas implican el tema de la hipérbola, de la elipse, o temas que tienen las cónicas. Creo que allí se le ha reducido la complejidad. En matemática estaría mal de mi parte yo enseñarles solamente las tres. Les voy a dar las cuatro cónicas y solamente la evaluación final del ciclo 2. Ahí hay una ventaja porque no estudiarían una cónica para el examen. Pero sí, el tema de la ecuación de la recta, el tema de las cónicas y si nos alcanza el Pensé tiempo, que no regresaremos me un conecto acá, se poquito. ve clarito el internet. No puedo ver que veo puro virus aquí. Ya, muy Yo, bien. Excelente, Edwin. Excelente. Entonces, como les estaba diciendo, pues el tema de las cónicas es un tema de examen y sí que nos alcanza el tiempo porque aquí la otra unidad es algo que tiene bastante referencia a la asignatura de física. Entonces ahí veremos algo de trigonometría, ecuaciones trigonométricas, algo de matrices, que también no vimos casi todos los temas, y ecuaciones exponenciales y logarítmicas, que tampoco está dentro del sílabo, pero es importante porque en el primer semestre ustedes van a analizar el cálculo diferencial e integral y ahí implica la utilización de logaritmos. Eh, entonces es importante que exponenciales y logaritmos, que los se utiliza bastante en el cálculo, tanto diferencial como integral. Es un adelanto, básicamente una observación que les hago porque la secuencia del preuniversitario todo tiene su lógica, ¿no? Por ejemplo, en el primer semestre se ve matemáticas y física, y esas son las secuencias más adelante en el segundo semestre de estadística, por ejemplo. Entonces es importante que ustedes en la parte numérica, métodos numéricos que van a aprender a utilizar en los cálculos, lo aprendan bien, por un lado. No solamente para matemáticas, para física, ni para estadística, hay otras asignaturas. Por ejemplo, en biología, algo que tiene que ver con números es una asignatura que se llama hidrología y oceanografía, pero eso es en el ámbito de biología. No conozco todo el currículum y la malla curricular de ecología, pero asumo que también hay números que se trabajan tanto en el primero como en el segundo semestre. Bueno, con esta introducción entonces para hacer el refuerzo, en este ejercicio que está aquí, en esta gráfica, vamos a calcular primero la distancia entre la recta P sub 2 y P sub 1, o P sub 1 y P sub 2. Aquí vamos a modificarla porque hay dos P sub 2. Entonces vamos a modificar y vamos a calcular la distancia que existe entre la recta P sub 1 y P sub 2. Si ustedes recuerdan, la distancia nosotros la podemos determinar así, ¿no? P sub 1 y P sub 2, ¿no? En física, por ejemplo, le ponen estas dos rayitas verticales que significa este módulo, distancia, ¿sí? Nosotros solamente vamos a utilizar sin las rayitas, pero igual vamos a calcular la distancia entre el punto uno y el punto 2 o P sub 1 y P sub 2. Entonces, para empezar a calcular la distancia, nosotros vamos a utilizar la raíz cuadrada. Si nosotros revisamos los apuntes de la clase anterior, hay una pequeña fórmula que se utiliza para calcular la distancia entre dos puntos. ¿Quién me la recuerda, por favor? X sub 2 menos X elevado al cuadrado. Si era Muy bien, x2 menos x1 elevado al cuadrado. Entonces la distancia entre P sub 1 y P sub 2 inicialmente está x sub 2 menos x sub 1. Vamos a ponerle entre paréntesis, ¿sí? Todo eso elevado al cuadrado. Entonces, ¿cuál vendría a ser x sub 2? El elemento x de P sub 2, en este caso 4. ¿Cuál es el elemento x de P sub 1? Menos 5. Como es menos y el número 5 también es negativo, entonces ambos se multiplican. Menos por menos, más 5. Todo eso elevado al cuadrado. Coincide con el signo más, pero no es más por si acaso, ¿no? Siempre va a ser x sub 2
menos x sub 1, pero en este caso x sub 1 es negativo y lo vamos a poner completo para que usted lo observe. ¿Ok? Más, ¿qué otro valor se agrega allí? Por favor, díganme nomás. Participe, por favor. ¿Cuáles son los valores ahora que voy a restar? Y que al final los voy a... 7 Ya, -2. menos 7 menos 2, ¿sí o no? al Porque el cuadrado. 2 tiene signo negativo. Entonces, allá, que vamos a poner otro signo, los paréntesis. Listo, entonces todo esto lo elevamos al cuadrado, ¿no? Todo esto lo elevamos al cuadrado. Muy bien. De ahí resolvemos normalmente la aplicación de la metodología para realizar operaciones básicas de suma, resta, multiplicación y números elevados a determinada potencia. Entonces, si hacemos todos esos cálculos, la respuesta de la distancia entre el punto P sub 1 y P sub 2 va a ser igual a la raíz cuadrada de el primer término, que es 4 más 5, que es 9. El 9 elevado al cuadrado es 81, más el segundo elemento, que es 7 menos 2, menos por menos se hace más. Entonces otra vez se suma 7 más 2, 9, y 9 al cuadrado también es 81. ¿De acuerdo? De ahí hacemos el cálculo básico de la raíz cuadrada de 81 más 81, que da como resultado la raíz de 162. Y díganme por favor los que tengan calculadora, porque la mía no la encuentro desde ayer, o sea, toda está papelada por allí. Dígame por favor la raíz cuadrada de 162. 12,72. 12,72. Muy bien, entonces esa sería la distancia, y lo voy a escribir, lo voy a señalar con un color verde, la distancia entre el punto 1 y entre el punto 2. Esta es la distancia. Listo. Ahora, recuerden que todos los ejercicios que resolvamos en clase tienen una calificación o de 5 o de 10 dependiendo del grado de complejidad y que se asigna en la plataforma. Hoy día, como ya terminamos este tema de la ecuación de la recta, entonces ya hoy día quedará asignada la actividad para que hagan de forma autónoma, ¿sí? Y una actividad para que hagan de forma grupal. La actividad autónoma es la resolución de ejercicios que tienen que ver con los temas que ya hemos visto. Y la grupal es el nuevo tema que vamos a ver con relación a las cónicas y que habrá una exposición por cada grupo. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces esa es la fórmula para poder calcular la distancia de un punto a otro punto. Ahora también tenemos una fórmula para calcular el punto medio, ¿sí? Entonces, para calcular el punto medio, bueno, no escribí la fórmula acá, vamos a escribir la fórmula para calcular la distancia. Para que quede grabada también aquí la fórmula. Entonces la distancia, la fórmula va a ser x sub 2 menos x sub 1. Y la otra va a ser y sub 2 menos y sub 1, ¿no? Ya. Vamos a copiar nada más porque se me hace más fácil ahí cambiarle los valores. Entonces, y sub 2 menos y sub 1. Siempre hay que tomar en cuenta los signos que aparezcan en cada valor, ¿no? Porque dependiendo de eso, nosotros podemos encontrar la respuesta. Correcta, por supuesto. A veces encontramos respuestas, pero que no son correctas. Entonces, la distancia o el módulo distancia va a ser esa fórmula. Y para calcular el punto medio, entonces vamos a calcular el punto medio. Vamos a ponerle P sub M como P de punto y M medio, ¿sí? P sub M. Entonces, el punto medio va a ser igual a ¿cuánto?
Ok, entonces alguien que me recuerde por favor cuál es la fórmula o la regla de correspondencia para calcular el punto medio. Eso también lo vimos ayer, por favor. Dígame una fórmula, por favor, para calcular el punto medio. O díctemela, por favor, porque ya es de dictar nada más. Ustedes ya lo tienen allí. A ver, dígame por favor la fórmula, gracias. Punto medio es igual a ¿cuánto? ¿Se quedarán dormidos? X1 más, X sub 1 más, más X2 sobre 2, muy bien, sobre la mitad, X2. ya. Y1 más Y2 sobre 1 2, más Y más sub 2 sobre sobre 2. Cierra 2. paréntesis. Muchas gracias. Ahora, pregunto, ¿y si pongo X2 más X1 y Y2 más Y1, estará bien o estará mal? Estaría correcto, ¿no? El orden de Porque los factores en no este altera el No, signo. en este caso no va a alterar bastante porque si sumamos correctamente y utilizamos los signos que tengamos que utilizar, no nos va a perjudicar en nada la resolución o el resultado, siempre y cuando, repito, sigamos el orden. Aquí yo puedo poner x sub 2 más x sub 1, entonces necesariamente y o obligatoriamente aquí puedo ponerle y sub 2 más y sub 1. ¿Sí? Dependiendo de los signos, vuelvo a repetir. Entonces tengan muy en cuenta aquello. Entonces, para calcular el punto medio de esta recta, x1 está en p sub 1 y x2 está en p sub 2. Y sub 1 está en p sub 1 y y sub 2 está en Tiene que ser p constante sub por 2. Por lo tanto, entonces, reemplazando los valores para calcular el punto medio, arriba, ¿cómo me quedaría en el numerador de la variable x? Menos 5 más 4. Y en el valor de la variable y sería menos 2 más 7. Ahora sí, necesito participación, que me digan cuál es la respuesta, por favor. No se me duerman. A ver, ¿cuál es la respuesta, jóvenes? Para la parte x sub 1 del punto medio, -1. menos un medio, perfecto, menos un medio. ¿Y el segundo punto cuál sería? 5 menos 5 medio. ¿Menos o más? Menos. Vas. No. Más 5 medios, ¿no? Muy bien, esa es la respuesta correcta. Entonces el punto medio más o menos estaría aquí. 0,5, que se los voy a poner con colorcito rojo. Aquí más o menos 0,5, por aquí más o menos, y 5,2. Es decir, perdón, 5 me dice 2,5. Por acá, más o menos por ahí vendría a estar el punto medio. ¿Sí? Por aquí más o menos. Y coincide, ¿no? Coincide. Entonces aquí estamos con el punto medio. Eso hemos visto hasta ayer. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna consulta?